Bueno, pues normalmente cuando abordamos el problema de saldar una deuda, siempre existe esta expectativa inquebrantable de precisión matemática. O sea, se asume que es una cuestión de ingeniería pura. Abres una hoja de cálculo, pones los ingresos en una columna, los gastos en otra, calculas el tipo de interés con frialdad clínica y bueno, el asesor financiero de turno simplemente señala la pantalla y dicta la sentencia. Sí, claro. La solución es recortar en cafés y prepararte para una década de austeridad. Es una visión del mundo completamente binaria y mecanicista, donde son ingresos contra gastos. Totalmente. Y no hay margen para nada que no pueda ser cuantificado en una gráfica de barras. Y a ver, tiene su lógica. Hasta cierto punto resulta reconfortante porque al ser humano le gusta que las cosas sean visibles, que los problemas se puedan categorizar y meter en una calculadora para sentir que hay control. Pero los materiales de nuestra inmersión profunda de hoy, que por cierto llega en este domingo 12 de abril de 2026, dinamitan por completo esa lógica de hoja de cálculo. Absolutamente. Entramos en un territorio donde la calculadora deja de funcionar. Exacto, porque el texto que vamos a analizar, que está basado en las enseñanzas de Florence Scovel Shinn, propone una arquitectura espiritual que desafía todas las reglas financieras que damos por sentadas. Habla de un decreto específico, una frase olvidada capaz de saldar deudas en cuestión de horas. Y es crucial establecer la misión de este análisis desde el primer segundo. O sea, no estamos aquí para repasar consejos financieros tradicionales. Ya, el que busque eso se ha equivocado de sitio. Totalmente. Quien busque estrategias para consolidar préstamos o trucos para renegociar los tipos de interés con el banco, de verdad, se ha equivocado de sala. El objetivo de hoy es diseccionar una propuesta de transformación personal radical. Y subrayo lo de radical porque el material original no describe un simple ejercicio de optimismo o una rutina de pensamiento positivo para levantar el ánimo, ¿eh? No, no es decir, me va a ir bien y ya está. Para nada. Describe un mecanismo regido por leyes universales inflexibles. Vamos a trazar el mapa detallado de esa transformación. El viaje cíclico que va desde la figura del deudor atemorizado hasta la autoridad definitiva que el texto denomina el gobernador. Vale, vamos a desgranar esto porque el punto de partida de este ciclo vital, digamos, la casilla de salida, es la identidad con la que prácticamente todo el mundo parece cargar hoy en día. Pensemos en cómo la sociedad o la cultura, incluso las estructuras familiares, nos programan la mente para percibir la deuda. Sí, se codifica casi como un fracaso moral. Exacto, es sinónimo de trabajo extra, de agotamiento, de castigo. Es ese nudo físico en el estómago, esa taquicardia sutil que se dispara automáticamente al ver el sobre del banco en el buzón. O la notificación de cobro en la pantalla del móvil. Que a mí me pasa. O sea, es verla y ya sudas frío. Nos pasa a todos. Es una carga que se ha normalizado hasta el punto de considerarse, pues, un rasgo ineludible de la vida adulta. Pero el material que estamos analizando utiliza una premisa fascinante para deconstruir esto. Argumenta que la visión tradicional asume la deuda como una especie de penitencia. Como un peaje. Exacto, un peaje de sufrimiento inevitable. Sin embargo, la fuente postula la existencia de lo que llama un siervo invisible asignado a cada individuo. Un mecanismo, una fuerza ejecutora cuyo único propósito es organizar la realidad para traer prosperidad y cubrir cualquier necesidad. Lo cual inevitablemente nos lleva al gran elefante en la habitación. A ver, si existe esta fuerza ejecutora, este asistente cósmico diseñado para facilitar la prosperidad, ¿por qué la realidad muestra un panorama lleno de personas ahogadas en facturas, al borde del desahucio y viviendo al día? Lo fascinante aquí es que la respuesta reside en la arquitectura psicológica de lo que el texto denomina el viejo yo, o el impostor. Esta es la identidad por defecto desde la que opera la inmensa mayoría. Ajá. Una identidad construida íntegra y profundamente sobre la escasez y el miedo. Lo que hace este viejo yo no es ignorar al siervo invisible. Lo que hace es encerrarlo con llave en una habitación oscura, inmovilizándolo a base de decretos inconscientes constantes. Decretos que se emiten sin la más mínima conciencia del impacto que tienen, claro. Constantemente. Son esas frases lapidarias que soltamos en conversaciones casuales. Este mes no llego, el dinero se me escurre entre los dedos, nací para estar endeudado. Madre mía, es que las decimos todos los días sin darnos cuenta. No distingue intenciones, no entiende el sarcasmo, no siente lástima por las circunstancias de nadie y, sobre todo, no negocia.
Ya, es pura obediencia. Es un mecanismo de obediencia literal. Si la identidad dominante decreta escasez y pánico, el siervo invisible acata la orden y organiza meticulosamente más escasez y más motivos para el pánico. Es como tener el ordenador más avanzado del mundo y programarlo sin darte cuenta con un código que le ordena borrar todos los archivos importantes cada noche. O sea, el ordenador no te odia, no hay malicia en el sistema operativo, simplemente está ejecutando la orden que se le ha introducido. Pero, claro, aquí hago de abogada del diablo. Si partimos de la base de que quien sigue este tipo de temas ya sabe que la mentalidad es importante, que las palabras tienen peso, hay algo que no encaja. Si el siervo invisible es simplemente un ejecutor neutral de nuestras órdenes, ¿por qué fallan tan estrepitosamente los intentos de usar afirmaciones positivas? La imagen típica, alguien frente al espejo, repitiendo 100 veces «soy un imán para el dinero», mientras por dentro está sufriendo microinfartos pensando en cómo va a pagar la hipoteca. Si todo se reduce a emitir órdenes positivas, ¿por qué esa táctica se desmorona en el mundo real? Eso plantea una cuestión fundamental y nos lleva de lleno a la cirugía espiritual que exige el material. La clave de por qué las afirmaciones vacías fracasan es que el mecanismo no lee el diccionario, lee la frecuencia. La frecuencia vale. Sí, lee la firma biológica y emocional de la identidad real desde la que se emite el mensaje. Si la orden invisible está leyendo la respuesta biológica de pánico del individuo, repetir frases alegres frente a un espejo es como intentar arreglar el motor destrozado de un coche poniéndole una tirita en el capó. El sistema detecta el terror subyacente, huele la urgencia y la desesperación y reconoce el disfraz. O sea, el sistema posee un detector de fraudes infalible, digamos. Completamente infalible. Fíjate que la fuente lo ilustra con una metáfora brillante. Intentar decretar abundancia mientras se vibra en la ansiedad asfixiante de un deudor es como, textualmente, un niño disfrazado de gobernador firmando documentos de Estado. Buf, qué buena imagen. Es buenísima. La institución, que en este contexto es la ley espiritual, examina el documento, levanta la vista, ve el disfraz de cartón y rechaza la petición sin más trámite. El siervo no se moviliza porque sabe perfectamente que esa orden no emana de la autoridad real. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante, ¿eh? Porque las fuentes no ofrecen una transición cómoda. O sea, no sugieren un plan de adaptación progresiva de 12 meses para ir cambiando de mentalidad poco a poco. El texto exige que ese viejo yo, esa identidad impostora y aterrada, muera hoy. Sí, de forma inmediata. De forma inmediata, exacto. No se trata de poner música relajante y meditar sobre la abundancia. Es un funeral abrupto y necesario. Según las enseñanzas de Florence, solo se recibe aquello para lo que ha habido una preparación espiritual genuina. Y la anatomía de esa preparación espiritual es radical. Implica, en términos muy visuales, soltar las manos. Soltar las manos, a ver, explícame eso. Analicemos la postura del viejo yo. Vive con los puños apretados hasta quedar con los nudillos blancos, aferrándose desesperadamente a los pocos recursos que le quedan por el pánico atroz a la indigencia. Claro, el miedo a perderlo todo. Eso es. Pero al mantener los puños tan herméticamente cerrados para proteger lo poco que hay, se anula cualquier espacio físico y energético para recibir algo distinto. La muerte innegociable de ese viejo yo es el único evento que permite que las manos se abran y la frecuencia basal cambie. Siguiendo con la mecánica de las metáforas, es como alguien que se está ahogando. Tiene las manos llenas de arena y aprieta con todas sus fuerzas por miedo a perderla. Tal cual. Mientras no suelte la arena, es físicamente imposible que agarre el salvavidas que le están lanzando desde el barco. Esa arena es el pánico a la deuda. Y una vez que se suelta, que el viejo yo queda enterrado, el material describe el nacimiento de una nueva identidad operativa, el nuevo gobernador. Y es una descripción fascinante, porque el gobernador no opera desde la vulnerabilidad. No pide perdón por existir. Exacto, no se disculpa. No le ruega al universo que por favor le eche una mano. No anhela, ni desea, ni negocia tratos. El gobernador, en el ejercicio pleno de sus funciones, firma y sella. Es un giro de guión copernicano en la forma de relacionarse con la realidad. Para sostener este nuevo cargo, el texto detalla 3 pilares inquebrantables. El primero es la identidad. Vale. El decreto debe pronunciarse desde la certeza granítica de quien sabe que domina el mecanismo. O sea, no puede haber rastro de duda ni el típico voy a probar a ver si hay suerte. Nada de a ver qué pasa. Cero. Se exige la autoridad de un alto mando que sabe que la ley solo sabe obedecer. Una erradicación absoluta de la súplica, entonces. Absoluta. El segundo pilar es la palabra. La eficiencia es clave aquí.
La instrucción prohíbe el uso de oraciones largas, rebuscadas o cargadas de poesía emocional. El comando debe ser quirúrgico, directo e imposible de malinterpretar por el sistema. Porque la ambigüedad es el enemigo de la ejecución. Exactamente. Y luego llegamos al tercer pilar, que encierra un concepto sumamente técnico bajo una apariencia mística: el ritmo. Las fuentes citan lo que Florence denominaba el ritmo del recuerdo divino. El ritmo del recuerdo divino. Suena muy poético, pero ¿qué es en la práctica? Es el punto de inflexión donde la voz humana deja de ser una mera perturbación acústica generada por las cuerdas vocales y se transforma en una vibración que se asienta en lo que el texto llama el depósito invisible de la palabra. Si lo traducimos a la mecánica de la psique, es abandonar la esperanza ansiosa para instalarse en la memoria de algo que ya se da por hecho. Es como la cadencia sonora de lo inevitable. Eso es darlo por sentado. Y la combinación exacta de esos tres pilares estructurales, según el texto, cristaliza en 9 palabras, ojo, 9 palabras, que conforman el decreto central del material. Mi palabra cancela toda deuda. La ley salda ahora. Es una formulación seca. Muy seca. Súper contundente. O sea, corta el aire. No se incluye ningún gracias de antemano, ni adornos diplomáticos. Y la ausencia de esa cortesía suplicante tiene raíces muy profundas. El análisis conecta este nivel de autoridad con una directriz milenaria, citando Job 22:28. Decretarás una cosa y te será establecida. Te será establecida. El peso de la frase recae en el verbo establecer. No sugiere que algo será prestado provisionalmente, ni que se abrirá un periodo de prueba. Implica una fijación permanente en la estructura de la realidad. Hay un abismo colosal entre suplicar en medio del llanto para que alguien encienda una luz a lo lejos y caminar con aplomo hacia la pared para accionar el interruptor de la sala por decreto propio. Accionar el interruptor. Es una imagen muy poderosa, la verdad. Pero claro, al analizar la teoría, los 3 pilares, la mecánica del interruptor, surge la necesidad ineludible de ver cómo esto altera la física del mundo real. Y los casos documentados en las fuentes nos dan ese puente. Empezando por la historia de Ruth en Nueva York. Ese caso es revelador. Es que es muy fuerte. Una mujer que llega al límite, insomnie, devastada por una tormenta perfecta de obligaciones, deudas con un familiar, facturas médicas exorbitantes y atrasos acumulados en el alquiler de su piso. Bajo la lógica de la hoja de cálculo de la que hablábamos al principio, la receta sería obvia: buscar un segundo empleo nocturno, renegociar plazos, recortar gastos hasta el extremo. Sin embargo, Florence aplica una intervención completamente diferente. Le hace ver que esa montaña de deudas es un holograma sostenido por su propio estado continuo de terror. Y si conectamos el caso de Ruth con el panorama general de cómo opera la reestructuración de la realidad, los resultados desafían toda probabilidad estadística. Tras asumir la postura del gobernador y ejecutar el decreto, el entorno material empieza a reaccionar. El cuñado, sin aparente provocación externa, decide perdonar la deuda familiar. ¿Así? ¿De la nada? De la nada. El departamento de facturación del hospital encuentra repentinamente un error administrativo que anula su saldo. Y la propietaria de la vivienda, motu propio, ajusta el alquiler reduciendo exactamente la cantidad necesaria. Esto ilustra el núcleo operativo del siervo invisible. No se trata de un genio de la lámpara que materializa lingotes de oro en la mesa del comedor, desafiando las leyes de la termodinámica. Claro, el mecanismo no es magia de feria ni trucos de prestidigitación. Lo que hace es reorganizar el entramado de las relaciones y los sistemas ya existentes. Modifica variables que parecían fijas. Ajá. Activa errores burocráticos favorables, inspira perdones imprevistos o genera alineaciones lógicas que desde la perspectiva del miedo eran totalmente invisibles. Altera la percepción del riesgo y la oportunidad en los actores involucrados. Y para demostrar que no se trata de una anomalía neoyorquina, las fuentes despliegan un patrón claro, con otras geografías y contextos. Pensemos en el caso del hombre de Ciudad de México. Una situación de emergencia pura. 4 meses de alquiler sin pagar, el desahucio llamando a la puerta. Y este hombre aplica el decreto. Lo emite sin ser un erudito en la teoría, pero con la urgencia y la firmeza de quien reclama un derecho. Y fíjate, en 48 horas un antiguo contacto que llevaba años fuera de su radar aparece ofreciéndole un trabajo eventual. La remuneración de ese trabajo express cubría la deuda hasta el último céntimo. Ni un peso de más, ni un peso de menos. Es una respuesta de precisión quirúrgica. Una sincronización perfecta.
que responde a la exactitud de la orden emitida. Es alucinante. O el caso de la mujer de Buenos Aires, una deuda heredada, una carga que ni siquiera era suya originalmente. 5 años drenando la mitad de sus ingresos mensuales, impulsada por un sentido mal entendido de lealtad y culpa. Cuando decide cambiar de identidad, cuando deja de ser la hija deudora y decreta con autoridad que esa obligación no le pertenece, el engranaje burocrático del acreedor se mueve. Una auditoría interna descubre un fallo de cálculo monumental que se remontaba al inicio, provocando la devolución de los importes cobrados en exceso y fulminando el capital pendiente. Y finalmente el empresario de Bogotá, que este también es tela. El escenario del fracaso total. 3 empresas en quiebra y un agujero financiero insalvable. Inicia el protocolo del decreto durante 14 noches consecutivas. A la 15ª, aparece un inversor dispuesto a adquirir uno de sus activos considerados tóxicos, absorbiendo de un plumazo el 80% del pasivo total. Es de locos. Si se analizan en conjunto, hay un denominador común asombroso aquí. En ninguno de estos escenarios la resolución llegó a través de lo que llamaríamos fuerza bruta o esfuerzo humano adicional. Para nada. O sea, no hubo jornadas de 20 horas, no hubo sacrificios heroicos, hubo un cambio en la directriz interna. Exactamente. Al modificar el código fuente en el depósito invisible, la arquitectura del mundo visible se vio obligada a reestructurarse para mantener la coherencia con esa nueva orden. Es un mecanismo de refracción puro y duro. Que las anécdotas son fascinantes, te atrapan. Pero el valor real está en cómo sistematizar esto. O sea, si el sistema requiere un cambio tan profundo, no puede depender de un arrebato de inspiración de domingo por la tarde, que se evapora al sonar el despertador el lunes por la mañana. El material es sumamente riguroso al respecto y no deja margen a la improvisación. Establece un protocolo estricto de 7 días y está diseñado como una cuarentena cognitiva para asentar la soberanía de este recién nacido gobernador. El proceso segmenta el día en áreas de intervención crítica. Empezando por la mañana, los días del 1 al 3, la directriz es inquebrantable. Antes de permitir que la vista se pose en la pantalla de un dispositivo, antes de asimilar la primera noticia o el primer recordatorio de pago, se exige el contacto físico, la mano en el pecho, para anclar la vibración y la emisión vocal del decreto 3 veces seguidas. Mi palabra cancela toda deuda. La ley salda ahora. Es establecer el dominio antes de que el ruido del mundo exterior tenga la oportunidad de instalar su propio código de pánico. Esa es la clave. Y una vez que avanza el día, entra en funcionamiento lo que el texto denomina la sustitución silenciosa. Porque, a ver, el protocolo anticipa que el viejo yo no se va a rendir sin luchar. Va a intentar infiltrarse lanzando dardos de ansiedad del tipo «Uy, esto no va a funcionar» o «El plazo se acaba». La regla de oro aquí es la intercepción inmediata. En el instante en que asoma la duda, se debe repetir mentalmente el decreto. Está terminantemente prohibido debatir con el pensamiento invasor, analizarlo o intentar razonar con él. Claro, no te puedes poner a negociar con el miedo. La duda no se negocia, se sustituye instantáneamente por la orden de autoridad. Es como tener un cortafuegos en el cerebro que bloquea el archivo corrupto en cuanto intenta ejecutarse. Y luego llega la noche, que al leer las fuentes parece perfilarse como la fase más radical y desafiante de todo el proceso. Es que la fase nocturna demanda una disciplina mental casi sobrehumana, de verdad, porque exige un desapego total. El protocolo indica que se debe pronunciar el decreto una última vez antes de dormir, e inmediatamente después soltarlo. Y este acto de soltar incluye una restricción drástica. La prohibición absoluta de abrir aplicaciones bancarias de madrugada. La prohibición de hacer cálculos mentales sobre hojas de cálculo imaginarias mientras se mira al techo. ¡Madre mía, qué difícil! Es que el argumento del material es contundente. La ley no opera bajo supervisión, opera bajo confianza. El siervo invisible se despliega y reorganiza los recursos en la sombra, y solo puede ejecutar su labor si el gobernador confía en la orden que ha dado, y se retira a descansar. Espera, entiendo la premisa teórica del desapego, pero si analizamos esto de manera crítica, decirle a alguien que tiene la cuenta en números rojos y un aviso de embargo sobre la mesa que cierre las notificaciones del banco y se vaya a dormir, a primera vista suena a negligencia financiera absoluta, ¿sabes? Va en contra del instinto de conservación más básico. ¿Cómo se justifica dentro de este marco que no se trata de una simple huida hacia adelante o de pura negación de la realidad?
Es una objeción perfectamente lógica desde la perspectiva matemática tradicional. Pero claro, dentro de la mecánica que propone Shin-Shen, auditar constantemente la realidad física es el acto definitivo de autosabotaje. Si uno entra sigilosamente en la aplicación del banco a las 3 de la mañana con el estómago encogido, buscando a ver si ya se ha producido el milagro, ¿qué está emitiendo realmente? Está emitiendo terror. Está demostrando que no cree en la orden que dio por la mañana. Se está vistiendo de nuevo con los harapos del viejo yo para comprobar si el gobernador hizo bien su trabajo. Y al dudar, la frecuencia vuelve al punto de partida y el mecanismo se detiene en seco. La ley no tolera auditorías basadas en el miedo. Claro, revisar la cuenta bancaria desde el pánico es en sí mismo un decreto de que la deuda sigue ahí, enorme y amenazante. Para rematar el proceso, las fuentes señalan que del día 4 al 7 se incorpora un elemento visual, la proyección mental de esa puerta abriéndose y el siervo saliendo finalmente a ejecutar la directriz. Y todo el protocolo culmina en un acto de materialización física, dejar por escrito la declaración «Yo soy gobernador de la ley». Así la instrucción viaja por la vía oral y la vía escrita, sellando el contrato. Y durante todo este proceso de 7 días, la paciencia estructural es la pieza maestra. Es imperativo recordar que este mecanismo no se sincroniza con los plazos de vencimiento del mundo corporativo. Trabaja bajo su propio tempo, ese ritmo del recuerdo divino. Puede que los movimientos no sean visibles en tiempo real, pero el material asegura que una vez que la orden se establece sin fisuras, la reorganización de la realidad siempre acaba superando en eficacia a cualquier estrategia diseñada desde la desesperación. Es un análisis que te obliga a replantearte todo desde los cimientos. Hemos repasado el viaje que va desde asumir la asfixia económica como una condición inalterable impuesta por el sistema, hasta comprender cómo las propias respuestas biológicas de pánico actúan como el pegamento que la mantiene intacta. La invitación de los textos es adoptar, sin pedir disculpas, una identidad de autoridad. Un gobernador capaz de emitir comandos limpios y precisos hacia una arquitectura universal que simplemente aguarda recibir la frecuencia correcta para ponerse a trabajar. Y ya acercándonos al final de nuestra inmersión profunda, queda flotando una pregunta vital. Si se asume como válida esta premisa, si se acepta que cambiar radicalmente la frecuencia de la identidad puede deconstruir algo tan denso y aparentemente inmovible como un pasivo financiero gigante, esto invita a una revisión exhaustiva de otras áreas. Totalmente. ¿En qué otras facetas de la existencia se sigue aplicando la hoja de cálculo equivocada? Ya sea frente a diagnósticos médicos desafiantes, dinámicas familiares estancadas durante décadas o topes invisibles en la propia carrera profesional. ¿En qué otros sótanos vitales se mantiene a los siervos invisibles amordazados y bajo llave únicamente por el hábito persistente de seguir pensando, hablando y vibrando desde el terror del viejo yo? Es un cambio de paradigma que merece ser explorado a fondo. Hasta la próxima inmersión.